Una vez más, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, alabándote, bendiciéndote, Señor, glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias por este día, por la vida que nos has dado, Señor, porque es tu palabra hasta aquí nos has traído, Señor. Te pedimos esta noche, Señor, que ya que has preparado nuestros corazones por medio de la alabanza, ahora nuestros oídos, Señor, para que podamos bajarlo todo a nuestro corazón, lo que tú tienes para hoy, Señor, sabiendo que eres un Dios bueno, eres un Padre bueno, Señor. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Si gustan sentarse, hermanos. Y estamos entrando ya al año nuevo, ¿verdad? A las vísperas de año nuevo, ¿verdad? Y es muy bonito, ¿verdad? Reunirnos como familia de Dios, ¿verdad? Ahora, no levanten sus manos, ¿verdad? Pero ¿quién ya tiene preparadas las uvas, hermanos? ¿Quién ya tiene preparadas sus maletas para salir corriendo 2, 3 veces de su puerta, ¿verdad? ¿Quién tiene ahí su jarroncito de frijoles, verdad? Como les dije, no levanten sus manos porque esto es lo que el mundo busca, lo que el mundo hace, ¿verdad? Pero nosotros como sus hijos, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que dice en el libro de Mateo. Si gustan acompañarme con sus Biblias al libro de Mateo capítulo 6, hermanos. Un amén cuando estén listos. Y en el versículo 33, hermanos, como dice su palabra, pero busquen primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, ¿verdad, hermanos? Esa debe ser nuestra respuesta a nosotros como cristianos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto, hermanos? Ahora, un poquito de contexto en cuanto a lo que es el año nuevo, ¿verdad? Nosotros, ¿por qué creen que estamos en qué año estamos, hermanos? 2024, ¿verdad? Y vamos a entrar al 2025, pero primeramente, para los judíos estamos en el año 5785, que comienza al atardecer del 2 de octubre del 2024 y finaliza al atardecer del 22 de septiembre del 2025. Y según esto, la tradición judía se toma desde el día en que el primer ser humano fue creado, ¿verdad? Desde que el primer ser humano fue creado en la faz de la tierra, esto es Adán y Eva. Ellos toman a partir de ese día, ¿verdad? Y cómo comenzamos a darnos cuenta que en ocasiones nosotros como hombres, ¿verdad? Buscamos pensar primero nosotros antes que en nuestro Dios. Ahora, desde la perspectiva maya, estamos en el año 5212, ya que cada Bactún tiene una duración de 400 años. Y de acuerdo al calendario de la cuenta larga, en el 2012 terminó el Bactún número 13 y comienza el Bactún número 14. Ahora, los romanos contaron el tiempo con diferentes cómputos. Uno de ellos consistió en empezar a contar a partir del año de la fundación de Roma. Esto es decir, tiene una abreviación de ab urbe condita y abrevian AUC. Otra modalidad también fue la de el sistema consular. Ellos tenían cónsules y tenían todo bien ordenado, ¿verdad? Depende en qué provincia tenían a los cónsules, es como llevaban su sistema. Además de estas, eran llamadas también providenciales, como la era de Diocleciano, la era cesarea de Antioquía o la era hispánica, que empieza en el 38 antes de Cristo. Ahora, la llamada era cristiana, como la iglesia o como lo hicieron, surgió en el año 607, durante el pontificado de Bonifacio IV. Y aquí el inicio de la escala pasó a ser la fecha del nacimiento de Cristo. En el principio, y hasta ahora sabemos que no se conoce con exactitud el día del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Algunos estudiosos nos dicen que
entre septiembre, ¿verdad? Agosto, ¿verdad? Pero realmente no sabemos exactamente. Toman el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Y la gente que estaba en el gobierno en ese momento en Roma, ahí es como ellos más o menos datan los días. Ahora, como les digo, en el año 607, un monje rumano, Domiciano el Exigio, un matemático, basándose, como les digo, en la Biblia y en otras fuentes históricas, por ahí del año 526 al 530, había fechado ellos el nacimiento de Cristo en el día 25 de diciembre del año 753, que era de los años que habían pasado de la fundación de Roma. Y como sabemos, esto lo habían hecho porque los romanos querían mezclar, ¿verdad?, todas las ideologías que ellos tenían. Ellos querían incorporar todo lo que ya habían creído, todas las cosas, y entonces, utilizando otras fechas que ya se celebraban, tomaron ellos el 25 de diciembre para ponerlo como el nacimiento de Cristo. Ahora, y esto vino a pasar a ser el año Domini, o sea, el año del Señor. Ellos no tenían la cuenta del cero, por eso comenzaron diciendo que ese era el año 1, ¿verdad? A diferencia de los mayas, que ellos sí habían utilizado el cero en el cómputo. Ahora, como les dije, no existe el año. Pusieron el año 753 a partir de la fundación de Roma, es cuando comienza el año 1. Y como les digo, hermanos, ahí recuerdo una historia que dicen de un ateo, ¿verdad?, que no creía en Dios, ¿verdad?, no creía en la existencia de Dios, y le preguntan, ¿en qué año estás? Le digo, en el 2015, y le dicen, ¿por qué? No supo qué contestar, pero hoy nosotros sabemos por qué, ¿verdad? Porque estamos celebrando a partir del nacimiento, a partir del día que el Dios viviente se hizo carne y vino a morar entre nosotros, ¿verdad, hermanos? Ahora, si gustan acompañarme al libro de Levíticos, hermanos, por favor. El libro de Levíticos, capítulo 26, por favor. Y si alguien puede leer el encabezado de ese capítulo, ¿qué dice? Bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Es algo muy hermoso que el Señor va a tratar con su pueblo y les va a decir. Meses antes ya Moisés los había parado en medio de 2 cerros, ¿verdad? Y les había dicho, si ustedes obedecen, van a tener todas estas bendiciones, ¿verdad? Mas sin en cambio, si no obedecen, están todas estas maldiciones. Y ahora vamos a ver en el capítulo 26, en el versículo 12. Vamos a ver la mayor o la más grande de todas las bendiciones que tuvo el pueblo de Israel. Dice, andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo, y yo soy el Señor Dios que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran esclavos de ellos, ¿verdad? La bendición más grande que tuvo el pueblo de Israel es que Dios estaba con ellos, la presencia de Dios en ellos, ¿verdad? Mas sin en cambio, más adelante, a partir del versículo 14, como dice ahí, resultados de la desobediencia, ¿verdad? Tanto hay bendiciones como hay maldiciones, pero sabemos que las bendiciones son a través de la obediencia y las maldiciones son ¿de qué? De la desobediencia. Y vamos a ver qué es lo que les dice en el versículo 14, dice, pero si ustedes no me obedecen y no ponen mis obras, todos estos mandamientos, si desprecias mis estatutos y si su alma aborrece mis ordenanzas para no ponerlas por obra, todos mis mandamientos, quebrándolos así mi pacto, yo por mi parte les haré esto. Y entonces empieza a nombrar una serie de maldiciones.
Y nosotros sabemos qué pasó con ese pueblo. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Lo obedecieron o lo desobedecieron? Lo desobedecieron. Y sabemos qué es lo que pasó. ¿Cuántas veces? 2 veces los mandó al exilio, ¿verdad? A que fueran esclavos de otros, para que entendieran, para que lo buscaran. Mas sin en cambio, su corazón estaba alejado de él. ¿Cierto, hermanos? Ahora, ¿Dios es malo por eso? ¿Dios es injusto? No. Ellos mismos recibieron lo que ellos escogieron. ¿Cierto, hermanos? Ahora, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿Quién de los que está aquí puede levantar la mano y puede decir, yo lo he obedecido completamente lo que mi Señor me ha mandado? ¿Quién podemos? Nadie. Nadie. Y la diferencia ahora es Cristo. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos, hermanos. ¿Verdad? Y aún así, siendo como fueron ese pueblo, aún así podemos ver su gracia y su misericordia que siguió con ellos. Acabamos de escuchar que su misericordia, en la lectura que tuvo mi hermano Roberto, que dice que su misericordia son para, ¿cuándo? Para siempre. Para siempre. La Escritura declara que su misericordia son nuevas, ¿qué? Cada día sus misericordias son nuevas. ¿Verdad, hermanos? Pero ahora vamos a ver qué hay en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Qué hay para nosotros? Y como les dije, si gustan acompañarme a Mateo 6 una vez más. Y Dios le está hablando aquí a su pueblo, a un pueblo nuevo, a un linaje escogido, a un real sacerdocio, a una nación santa, a un pueblo adquirido por Él mismo, ¿verdad? Esto lo podemos ver en 1 de Pedro 2:9. Fue redimido, fue comprado con su propia sangre, ¿verdad? Ellos, y a nosotros, ¿qué es lo que nos viene a decir? Nos viene a traer estas promesas, a recordarnos, primeramente, cuál es la bendición más grande. Pero comienza diciéndoles, ustedes van a ser diferentes. Acompáñenme al versículo 1, que dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa ¿de quién? De su Padre que está en los cielos. Dice, no sean como ellos. Ustedes van a ser un pueblo completamente diferente al que habíamos escogido al principio. No sean igual que ellos, ¿verdad? Ahora, en el versículo, pero como les digo, viene la primera bendición que vemos. ¿Quién es el que les dice esto? Su Padre, ¿verdad? Y vemos por primera vez cómo nombra Jesús al Padre. Y por cierto, ese es Jesús el mismo el que está hablando. Su Biblia tiene letras rojas, ¿verdad? Son palabras directas de Jesús. No que lo que escribió Pablo, lo que es menor. No. Pero aquí es directamente Él el que viene a decirnos. Obviamente también es el Espíritu Santo, Dios, el que viene a decirnos. Pero aquí Jesús mismo es el que viene y nos dice estas cosas. Ahora vemos en los versículos 2 al 4, que dice, pero cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa la mano izquierda lo que hace la mano derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto, te recompense. Sigue diciendo que no van a ser igual que ellos, ¿verdad? Ustedes no hagan estas cosas, pero viene a elevar la cosa. Dice, porque esto va a ser algo entre tú y yo. Algo que va a ser nada más entre nosotros, ¿verdad? ¿Qué hacen los judíos? ¿Qué hacen la mayoría de religiones, verdad? Los grandes ministros andan con sombreros y andan con una gran pompa para que los vean, ¿verdad? Pero dice Dios, esto no es así. Entre ustedes va a ser entre tú y yo, nada más, no ellos, ¿verdad? Y una vez más vemos en el versículo 4b, ¿quién es el que les está hablando? Dice, y tu Padre, ¿verdad? Que ve en lo secreto, Él te lo va a recompensar.
¿Cierto, hermanos? ¿Y qué dice? Mas sin en cambio aquellos ya tuvieron su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Que los vieran, que dijeran, uy, mira qué espiritual es, qué bueno, qué santo es. Esa va a ser su recompensa. Mas sin en cambio lo que nosotros hagamos, Él no lo va a dar, porque va a ser entre Él y nosotros, ¿verdad, hermanos? Ahora, en el versículo 5 al 8 dice, y cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie a orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que han recibido su recompensa, pero tú, cuando ores, entra al aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora, y tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. Y al orar, no uses vanas repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no te hagas semejante a ellos, porque su Padre, Él sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan, ¿verdad, hermanos? Ahora vemos 3 veces más la referencia a su Padre. Jesús les está diciendo, es su Padre. Esto era un concepto completamente loco, completamente blasfemo para los judíos. Los judíos no decían que Dios era su Padre. Los judíos decían que ¿quién era su Padre? Los judíos decían que Abraham era su padre. Ellos no podían entender que el verdadero padre era Jehová, Yahweh, Él era su padre, ¿verdad? Y como les digo, esto viene de menor a menor, ya que, como les digo, no hagan esto. Esto es en secreto, y no solamente va a ser en secreto, sino que Él mismo, el Padre, los va a recompensar. Y añade, Él sabe antes de que ustedes pidan las cosas, Él ya las sabe. No solamente háganlo en secreto, los va a recompensar, pero Él ya sabe antes de que ustedes las pidan. Y alguien puede decir, bueno, entonces ¿para qué le pido si Él ya sabe, verdad? Pero a Él le place que nosotros nos acerquemos. Él no necesita de ninguno de nosotros, pero aún así Él quiere que lo busquemos, porque Él nos creó y Él quiere sustentar nuestras vidas. ¿Cierto, hermanos? Ahora, del versículo 9 al versículo 15 dice, ustedes pues cuando oren de esta manera, dirán, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. ¿Verdad, hermanos? Ahora, es tan vasto este capítulo que no podríamos estar aquí toda la noche desglosándolo todo, ¿verdad? Pero vamos a ir pasando por pedacitos para tratar de entender el mensaje de esta noche, que Él es nuestro Padre. Como les dije, Jesús viene a traerles esa verdad de que Él era nuestro Padre, ¿verdad? Ahora, no solo es su Padre, sino que Él nos enseña a cómo dirigirnos a Él. ¿Por qué? Porque Él usa, cuando dice Padre nuestro, usa la palabra Abba Father, ¿verdad? Él dice, papito, nos enseña que nosotros podemos venir, ¿verdad? Como un niño busca a su padre, con esa necesidad de tenerlo a Él. Y nos viene a decir, puede haber esa intimidad entre tú y Él, de poderle decir, papito. Pero también con esa gran bendición nos viene a traer una gran advertencia, ¿verdad? Porque dice que si ustedes no perdonan a sus deudores, ¿qué va a suceder? Tu Padre tampoco te va a perdonar. ¿Recordamos lo que acabamos de leer en Levíticos?
La obediencia nos iba a bendecir, pero la desobediencia que nos iba a pasar, íbamos a traer calamidades a nuestras vidas. ¿Cierto, hermanos? Entonces, de esta manera, vemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo, pero está viniendo a hacer un trato nuevo con un pueblo nuevo, pero viene a poner exactamente las mismas bases. La obediencia. ¿Cierto, hermanos? Ahora sí, vamos directamente a estas promesas que están aquí en este capítulo. Leamos del 25 al 34, por favor. Y dice: por eso les digo, no se preocupen por sus vidas, qué comerán o qué beberán, ni por sus cuerpos, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes por estar ansiosos, que esto pueda añadir un codo al curso de sus vidas? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al fuego o al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todos los días estas cosas. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástale a cada día su propio afán o sus propios problemas. ¿Verdad, hermanos? Ahora, en esta porción de la Escritura, 3 veces nos viene a decir, no se preocupen. De hecho, no se preocupen. Y después viene y dice, dejen de preocuparse. Y después, no se vayan a preocupar. Y lo vamos a ir viendo. El término que él utiliza para la preocupación se refiere a una preocupación excesiva, una preocupación que va más allá de lo que nosotros en ocasiones entendemos. Versículo 25 dice, no se preocupen por sus vidas. No se preocupen por sus vidas, ¿verdad? Perdón, vamos al 25, dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, ¿qué comerán? Y esto se está refiriendo a la vida que dura poco, ¿verdad? A esta vida temporal, a esta vida en la que estamos, ¿verdad? ¿Y por qué no debemos de preocuparnos? Porque nosotros le pertenecemos a Dios. El término vida, como les dije, significa suke, y su significado es el aliento, ¿verdad? Esta vida temporal. Por eso nos dicen, no te preocupes por lo que comerás, o por lo que vestirás, o por lo que beberás. Esta es una vida temporal. Y Él se va a encargar de estas necesidades. ¿Cierto, hermanos? Hasta el momento, ¿quién puede decir
que Él no se ha encargado de sus necesidades. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado en ocasiones que nos dicen que va a haber un recorte de personal o que va a haber que posiblemente podamos perder nuestros trabajos, ¿verdad? O que nos dicen que ya nos aumentaron la renta? Pero ¿ustedes creen que Dios no sabe estas cosas? Dios, Él ya las sabe. Dios, Él ya sabe. Y nosotros, por ejemplo, en mi caso, nosotros teníamos 12, 13 años viviendo en el mismo lugar y es algo que platicábamos con mis hermanos. Yo pagaba algo solamente significativo, de veras. Una casa de 2 recámaras con una alberquita al lado y con mucho espacio. Pagábamos $750 de renta, todavía hasta el mes de diciembre, hermanos. Y recuerdo cuando oramos, yo andábamos buscando una casa y solamente tenía 2 cheques, cada uno de 750, y oramos y le dije, Señor, por favor, danos, ¿verdad? Una casa que podamos, un lugar donde podamos pagar con lo de un cheque y con el otro cheque nuestras necesidades. Y fuimos a ver varios lugares, todo muy caro. Y alguien viene a traer a mi esposa, vamos a tal lugar. Y le digo, vieja, tú sabes que está bien caro. Y entonces ella me agarra de la mano y me dice, ¿no confías en Dios? De cuenta que me dio una cachetada, ¿verdad? Y perdón, fuimos. Llegamos a ese lugar y ¿cuánto creen que nos dijeron? 750, lo que le habíamos pedido a Dios. Hace 4 meses vendieron la propiedad donde estoy. Estuvimos orando con el Señor y me dejaron ahí en ese lugar la otra compañía. Y no solo eso, sino que me dieron un aumento. Pero yo no sabía que ese aumento era porque nos iban a subir la renta. Pero Él sí lo sabía. Él sí lo sabía, hermanos. ¿Sí me entiendes? Así es que, ¿por qué nos preocupamos? Él se va a encargar en su momento de nosotros. A lo mejor en este momento no lo vemos así tan claro, no podemos, pero Él se sigue encargando de tu vida, de tus hijos, de tu familia. Si tu familia está lejos, no te preocupes, el Señor no la trae por algo, porque te está protegiendo, los está protegiendo a ellos. Y el día que todo esté listo, Él los va a traer. ¿Verdad, hermanos? Y como les dije, no te debes de preocupar. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Tú le perteneces a Él. ¿Hemos olvidado quién es nuestro Padre? No. ¿O nuestros problemas son más grandes que nuestro Dios? No. ¿Qué acabamos de cantar? Mi Dios es más grande. Él es más grande que cualquier cosa, que cualquier situación, que cualquier problema, que cualquier enfermedad, hermanos. ¿Cierto? Ahora, versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? Dice, miren las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podría estar ansiosos? ¿Verdad? Pero nos dice, nos pone el ejemplo de las aves, ¿verdad? Ellas no se preocupan, ellas solamente van y buscan donde hay, porque el Señor les da su alimento. Ahora, ¿qué dice en Job 38:41? Dice, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios? ¿Quién lo prepara? El Señor, hermanos. Ahora en Salmo 45:15 dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, colmas de bendiciones a todo ser viviente, y en ello incluye a los animales. ¿Cierto, hermanos? Es muy, muy hermoso. Hay unos gatitos que llegaron ahí a donde nosotros vivimos, y yo en lo particular a mí no me gustan los gatos, ¿sabes? Pero les damos de comer, pobrecitos, ¿verdad? No tienen la culpa. Y algo bien hermoso que mi esposa cocinó cuellitos de pollo, ¿verdad? Y algo, o sea, fue desde que mi esposa saca y el gatito levanta sus manos y lo toma. Y se va, agarra así su cuellito y se va, y nos volteamos a ver, mi esposa y yo nos abrazamos, de veras, hermanos. Es tan hermoso. No sé si estaba agradeciendo también a Dios, ¿verdad? Pero
Créanme, hermanos. Ahora, Salmo 147:9 dice: Él da a la bestia su mantenimiento y a sus hijos de los cuervos que claman. ¿Verdad? Los hijos de los cuervos claman. Y esto podría ser algo muy inconcebible, ¿verdad? ¿Cómo es que los animales, seres irracionales, ¿verdad? ¿Cómo ellos van a clamar a Dios? ¿Verdad? Y nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros también tenemos que clamarle, porque vemos que ellos mismos vienen y le claman al Dios Todopoderoso, pues continuamos nosotros, ¿verdad, hermanos? Ahora, el comentarista A.W. Pink, ¿qué es lo que dice acerca de esto? Dice: vemos cómo los seres irracionales se acercan a su primer estado, esto es, antes de la caída, ¿verdad? Porque ellos también están sujetos a pecado por culpa de nosotros, ¿verdad? Pero dice, ellos se acercan más a su primer estado. Como les dije ahora, están sujetos debido al pecado del hombre. Y se acercan más a su primer estado y observan el orden de la naturaleza y de su creación más que los hombres. Porque Dios nos creó con eso, de que Él nos iba a sustentar. Entonces ellos vienen y nos dan ese máximo ejemplo. Si ellos llega un chispazo, ¿y qué es lo que hacen? Buscan al Señor, ¿verdad? Porque ellos saben que Dios ya tiene listo lo que va a proveer para ellos. Cuando ellos, ahora otra cosa, que ellos nos vienen y nos dan un ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos están satisfechos con lo que el Señor les da. Y díganme, ¿no en ocasiones nosotros no estamos satisfechos con lo que el Señor nos da? Hay veces que en el refrigerador ya tiene 2 días la comida, no, ya tiene 2 días, vamos por comida de la calle. ¿Cierto, hermanos? Alguien viene y te invita a su casa y te invita un taquito y... ay, hermanos, tenemos que estar completamente agradecidos por su provisión. ¿Cierto, hermanos? Y nos está dando el ejemplo de los animales. Ahora, esto demuestra que el hombre es más corrupto que las criaturas, más vil y más bajo que las bestias brutas, ¿verdad, hermanos? Ahora sí, ¿quién podemos decir quiénes son los animales irracionales? Nosotros, hermanos, ¿verdad? Como les dije, ¿por qué? Porque ellos están satisfechos. Ellos, de repente nosotros tenemos un carro y queremos uno mejor, ¿verdad? Y como les dije, no hay comida en la casa o hay comida de 2 días y vamos a comprar mejor afuera. Ahora, esto no significa que te vas a quedar sentado en tu cama a esperar la providencia de Dios, ¿verdad? Eso no significa. Él te ha dotado, ¿verdad? Él te ha dado las armas necesarias para que tú busques tu trabajo, tu inteligencia. Él ha provisto todo para que tú lo hagas. ¿Cuántas veces nosotros oramos por un trabajo? Y ya cuando nos da el trabajo, estamos, pero es que está bien duro, está bien difícil. No, hermanos, si oramos por un trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro trabajo, y hacerlo con todo nuestro amor, con todo, porque en ese momento la gente va a ver que somos hijos de Dios. Hoy haces tu trabajo muy rápido. Gloria a Dios. Y Él se honra y se glorifica y nos mantiene en ese lugar, nos da lo que necesitamos. Él siempre lo va a hacer, ¿cierto, no, hermanos? Por eso es tan hermoso. Recordemos que Él nos dio la vida y Él la va a sustentar. Nos ha dado las herramientas, como les dije, siempre y cuando le obedezcamos a Él. ¿Verdad, hermanos? Si lo obedecemos, Él nos va a sustentar. Y aún así, hay una providencia común, que aún así, aquellos que no lo obedecen, aún así, porque Él es tan bueno, tan misericordioso. ¿Verdad, hermanos? ¿Se acuerdan la historia del profeta del pez grande, Jonás? ¿Verdad? El Señor lo mandó a predicarles y Él dice, porque tú eres tan bueno y estos son tan malos que se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. ¿Y qué pasó? Por eso
Hay una gracia común, hermanos, aún así, ¿verdad? Ahora, vamos al versículo 11, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Danos hoy nuestro pan de cada día. Ese debe ser nuestra oración diaria. Solamente esperar en el pan de cada día. A su pueblo durante 40 años en el desierto les enseñó eso. La provisión diaria. Ellos podían agarrar para 3 días, para 4 días el maná. ¿O para cuándo? Solamente para un día. Si agarraban más se les podría. En ocasiones nosotros andamos orando para que nos ganemos la lotería y ahorita que está de a 1,000 millones, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar? Se nos va a podrir y nos vamos a podrir nosotros. Hace años hubo un sorteo igual y me dice mi hija, ¿qué harías si te sacas la lotería? ¿Te acuerdas? Y mi contestación fue, le dije, híjole, me volvería otra vez alcohólico, dejaría a tu mamá, los abandonaría. Porque así somos, hermanos. Él nos da tantito más y se nos va. No sabemos. Por eso el salmista dice, no me des más para que me aleje de ti, pero tampoco no me des menos para que... Perdóname, hermanos, tantita agua. Pero cierto, hermanos, o nada más yo. No. En ocasiones tenemos buenas intenciones, pero la práctica es completamente diferente. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad? Estas promesas que el Señor nos está dando al nuevo pueblo, al pueblo adquirido. Él es tu Padre, Él es tu Padre, Él te va a proveer, Él te va a dar. Y como les dije, la providencia de cada día. Ahora, en el versículo 27 podemos ver qué es lo que dice. Versículo 27 dice, y si ya me pasé de tiempo, avísenme nada más, porque yo me dieron 25 y yo le dije, yo traigo 40. No es cierto. Perdón. 25. Dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de sus vidas, verdad? Hermanos, por más que nos preocupemos, por más que... al contrario, en lugar de añadirle un poco más a nuestra vida, la estamos acortando. ¿Por qué? Porque nos da estrés, nos da todas esas cosas, ¿verdad? Si nosotros nos estamos recordando del pasado, entramos en depresión. Y si nosotros comenzamos a pensar en el futuro, entramos ¿en qué? En ansiedad. Y se nos olvida lo más importante. ¿Por qué creen que es presente? Porque es un regalo. Y es lo único que tenemos. Y es en lo único que tenemos que vivir. Ya te mandaron a que me callaras. Oh, perdón. No, sí, gracias. Dije, ya le dijeron que perdón. Pero ¿podemos seguir, hermanos? Sí, amén. Gracias, perdón. Gracias. Muchas gracias. Dice, por eso preocuparte no es para nosotros, ¿verdad? No podemos preocuparnos por nuestra vida. Al contrario, si te preocupas, te va a caer una enfermedad, el estrés, como les dije. Y muchas personas han muerto por la preocupación. Ahora, del 28 al 29, vamos a ver acerca de nuestro vestido, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero les digo que ni Salomón con toda su gloria vistió como uno de ellos. Perdón, del 28. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón se vistió como una de ellas, ¿verdad? El Señor ha dispuesto nuestra ropa. El Señor ha dispuesto la ropa de las flores, ¿verdad? Y podemos ver esos matices, podemos ver esos campos tan hermosos, ¿verdad? Y ni siquiera ninguna de las telas que podamos nosotros pintar con animalitos, con todo lo que sea, no puede llegar a ser los mismos tonos, ¿verdad? Las mismas, lo terso de las flores, ¿verdad? Y si las flores que Dios como dice la Escritura, si Dios las viste tan hermosas, tan bellas, ni siquiera la ropa más fina podría compararse a ellas. Y esas que así son vestidas tan hermosas, el día de mañana van a ser usadas para combustible, ¿verdad? Y nos pone ese ejemplo. ¿Qué no hará más con nosotros que fuimos hechos a imagen
y semejanza de Él, ¿verdad? En aquel entonces la gente tenía que sacar el hilo, hacer sus mantas, y de ahí ellos, nosotros hoy no, nosotros ya vamos y compramos nuestras ropas, pero aún así de nuestro trabajo Él nos da el dinero para comprarlas, para estar vestidos, ¿verdad? Pero aún así hay unos que, híjole, Hugo Boss y cosas, no, ¿para qué tanto, hermanos? ¿Para qué? ¿Verdad? Tenemos que estar satisfechos con lo del Swami, 3x5, hermanos, 3x5, ¿para qué? De veras, es que, serio, hermanos, serio, ¿verdad? Así es que él ha dispuesto, a las flores también nos va a dar a nosotros nuestro vestido. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Podemos ver la hermosura, ¿verdad? La hermosura de estos telares, a la simple vista. Ahora, si llegamos a dudar de esto, es incredulidad, hermanos, ¿verdad? ¿Vamos a dudar del Señor? ¿Por qué? Porque ¿qué dice el versículo 30b? El versículo 30b dice, Él no hará más por ustedes, hombres de poca fe. Ya nos pone el ejemplo de las aves, ahora el ejemplo de las flores. Dice, ¿ustedes creen que Él no solamente va a hacer por ellos? No, también lo va a hacer por ustedes. Y obviamente una vez más les va a decir, hombres de poca fe, ¿verdad? Y ahora, la incredulidad es un pecado, hermanos. El no creerle a Dios, eso es un pecado. Y vamos a ver cómo varias veces el Señor Jesús a lo largo de este libro les viene a decir a sus discípulos varias veces, hombres de poca fe. En el capítulo 8, cuando están a punto de ahogarse, van y lo despiertan y le dicen, oye, ¿no te preocupa de nosotros, Señor? Y Él les dice, hombres de poca fe, a Pedro varias veces, ¿verdad? En una ocasión de plano les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Hermanos, y eso es algo que sinceramente antes de venir se los traer a ustedes, eso me lo habló a mí, porque hace 8 días cruzamos la frontera y se nos olvidó una de las micas, y ándale, 4 horas, hermanos, estando ahí, nos tuvieron, yo ya estaba desesperado porque fue por mi culpa la mica de mi esposa. Yo estaba, a lo mejor ya la van a echar para atrás, a lo mejor, y orando. Y el Señor tuvo que hacer eso porque Él me traía este mensaje. ¿Por qué dudas? Llega un momento donde mi hija me dice, salte del carro, camina, ya te aguanto. Salte. Estamos bien, dice, estamos legales, solamente se nos olvidó. Y ahora nos van a hacer esperar solamente por eso, porque ellos pueden. Pero qué razón, yo me puse, mi mujer, yo se me decía que mi viejita ya no me la traía yo para acá, ¿qué voy a hacer yo, verdad? Pero no, hermanos. Así es que Él espera que no dudemos de Él, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Y como les dije, esto es pecado, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que enfocarnos? Nosotros tenemos que entender su amor, tenemos que entender su cuidado, tenemos que entender su poder, porque es como va a hacer todas las cosas. Tenemos que entender sus capacidades y tenemos que entender que sus promesas son ¿para cuándo? ¿Para un tiempo? Sus promesas son para siempre, hermanos. Entonces, para siempre Él nos va a proveer cada una de nuestras necesidades. Como le dije, no nos va a dar de más, solamente lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Entonces, es un pecado preocuparse debido a ¿qué? A que Él es nuestro Padre, a que Él es todopoderoso. Y ahora del 31 al 33, por favor, hermanos, ¿qué es lo que dice? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan, todas estas cosas. Pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por lo que
por el día de mañana, porque mañana traerá su propio afán. ¿Qué nos dice? Ustedes no se preocupen porque los paganos buscan estas cosas. Y eso fue lo que primero les pregunté, ¿verdad? Lo de las uvas, lo de todas estas cosas, ¿verdad? Porque esa es la gente de afuera. Ellos buscan, ¿por qué? Porque ellos no son de la familia de Dios, porque ellos no tienen parte en el reino. Ellos son del reino de las tinieblas, un lugar en el que antes tú y yo estábamos ahí, pero solamente por su misericordia fuimos redimidos. ¿Cierto, hermanos? Porque ellos han rechazado a su Padre Celestial. ¿Cuántas veces les hemos compartido del Padre y te dicen, no, yo, mi tradición, yo lo mío, mi abuelita, mis tías, ¿verdad? Vienen y rechazan a Dios, como en su momento, en algún momento nosotros lo hicimos, ¿verdad? Ellos no tienen esperanza, no tienen promesas, se han vuelto en contra de Dios y Dios es su enemigo, pero no ustedes, ¿verdad, hermanos? Ninguno de nosotros somos de la familia de Dios, nosotros somos hijos de Dios, nosotros le pertenecemos, ¿verdad? Y los de afuera viven para estas cosas, lo que comen, lo que visten. Aquellos que no han buscado a Dios tienen razones para preocuparse, porque ellos no tienen la seguridad de un protector, mucho menos de un salvador. Entonces ellos hacen sus propios dioses, como el dinero, y lo aman y lo tratan de acumular y asegurar sus propios futuros, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice el versículo 24? Nadie puede servir a dioses, a dos señores, porque el que o aborrece a uno o ama al otro, o aprecia a uno o desprecia a otro. Ustedes no pueden servir a Dios o a las riquezas, ¿verdad, hermanos? Entonces, por eso nosotros no dependemos de nuestro dinero, de nuestra posición, de nuestro trabajo. Nosotros dependemos completamente de Dios, porque Él es nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, mientras el mundo pretende descansar en su dinero, nosotros descansamos ¿en quién? En nuestro Padre. En nuestro Padre, ¿por qué? Veamos el versículo 32, la parte B. Porque el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por eso no debemos de preocuparnos, porque Él ya sabe exactamente lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Ahora, la conclusión de este mensaje la vemos en el versículo 33. Si gustan acompañarme, y por favor, necesito que todos la repitamos, por favor, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Todo esto que Él nos acaba de decir, que Él nos va a proveer, que Él nos va a dar, todo eso va a ser añadido. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el mundo está diciendo, pero todo va a ser añadido, todo? Y se les olvida lo primero que dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor Jesús, ¿qué les dice? El reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién era el reino de Dios? Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? A Jesús, a su palabra, y así vamos a poder entender quién es Él, que todas son sus promesas. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos dice una vez más? Recordando como al pueblo de Israel allá les dijo, todas estas bendiciones si me obedece, ¿verdad? Pero también no dejemos de olvidar lo que dice el versículo 14. Por favor, acompáñenme, hermanos. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, ¿qué va a pasar? Tampoco su Padre Celestial los va a perdonar. Tenemos que recordar quiénes éramos nosotros, de dónde nos sacó. ¿Y a poco nada más nosotros merecíamos ser perdonados? No,
también los otros que nos han hecho daño, también los otros que nos han hecho mal. ¿Por qué? Porque ellos no han entendido el perdón de Dios y nosotros sí. Y ahora Él mora dentro de nosotros. El pueblo de Israel tenía la presencia de Dios, ¿verdad? Mas nosotros, ¿qué dice el capítulo 14 de Juan? Si me amas, obedeces mis mandamientos. Y si obedeces mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y haremos morada dentro de ti. Y usa la palabra tabernáculo. Entonces, ellos tenían la presencia de Dios, ¿no? Pero hoy, ¿dónde está Dios? En nosotros, en cada uno de nosotros. Por eso, aquellos que no tienen a Dios, nuestro deber es compartirle las buenas nuevas, hacerles entender que hay alguien dispuesto a salvar sus vidas, su vida eterna. Así es que oremos, hermanos, y vamos a tener eso en mente, compartir su palabra, porque somos real sacerdocio, ¿verdad? Nación santa, pueblo escogido, ¿para qué? Para anunciar, ¿verdad? Aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Así es que oremos, hermanos. Bendito Padre eterno, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mostrado que tú eres nuestro Padre, que no tenemos que preocuparnos por el día de mañana, el nuevo año, porque tú ya nos tienes de tu mano. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Tú sabes, Señor, nos has puesto ejemplos y ejemplos. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer y agradecerte por la provisión de cada día en nuestras vidas. Gracias, bendito Padre. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén.